que Dios los bendiga, mucho gusto. Mi nombre es Estefanía Ramírez, soy de la Iglesia de Asambleas de Dios de Chipre y para mí es un honor poder acompañarlos el día de hoy en este corto pensamiento. Yo creo que es muy importante que todos nos podamos instruir y que podamos aprender juntos de las Escrituras. Entonces, ¿qué tal si oramos para que el Señor pueda acompañarnos en este momento y que sea Él hablando a nuestras vidas? Dios, te damos muchas gracias por este momento. Tú eres bueno, eres fiel, eres justo, Señor, y nosotros el día de hoy queremos adorar tu nombre, queremos aprender más de ti y por sobre todas las cosas entender que cuando ponemos nuestra confianza en ti nosotros podemos tener paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias una vez más por tu presencia, te pedimos que hables a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Hoy hablaremos acerca de un profeta llamado Oseas. Para mí esta historia es muy fuerte porque yo veo la vida de Oseas con su esposa Gomer, así como fue el pueblo de Israel con Dios. Vamos a ir leyendo y vamos a ir entendiendo qué es lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy por medio de su palabra. Oseas capítulo 1 versículo 2 dice: la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo: ve y toma por esposa una prostituta, y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Yo puedo llegar a entender un poco la situación que se encontraba Oseas, ya que dice en esta versión, nueva versión internacional, que fue la primera vez que el Señor le hablaba. Entonces fue la primera vez que el Señor le habló y le dijo: ve y cásate con una prostituta. Yo creo que si el Señor nos dice eso en este momento, nosotros diríamos: ¿qué es esto tan loco? Esa es una petición muy fuerte para uno poder decir: sí, acepto, Señor. Muchas veces nos llenamos la boca diciendo: Señor, haz tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero seguir tus pasos, Señor, no quiero volver atrás. Muchas veces decimos eso, pero cuando Dios habla a nuestras vidas y nos dice y nos pide: haz esto, haz lo otro, muchas veces lo dudamos. Y podemos pensar, si no hemos leído Oseas, podemos pensar que Oseas diría: es algo muy fuerte para asimilar, es algo muy fuerte para yo decir: sí, acepto, a ojo cerrado, voy a obedecer. Yo creo que sería muy difícil, pero recordemos también que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Él tiene cuidado de nosotros y si Él nos pide cierta cosa es para nuestro bien, es porque Él tiene un plan que quizás en nuestros pensamientos no lo entendemos, y así era con la vida de Oseas. Esta petición que el Señor le hizo, esto que le dijo, de pronto en nuestra mente o en la mente de Oseas podría ser: wow, es demasiado esta petición, no puedo cumplirlo. Pero pensemos, ¿será que Oseas obedeció? Leamos del versículo 3 al 11. Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces el Señor le dijo: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco haré que la casa real de Jehú pague por la masacre de Jezreel. Así pondré fin al dominio del reino de Israel. Ese día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Gomer volvió a concebir y dio a luz una hija. Entonces el Señor le dijo a Oseas: ponle por nombre Indigna de compasión, porque no volveré a compadecerme del reino de Israel, sino que le negaré el perdón. En cambio, tendré compasión de la tribu de Judá y la salvaré, pero no por medio del arco, ni de la espada, ni de batallas, ni tampoco por medio de caballos y jinetes, sino por medio del Señor su Dios. Cuando Gomer destetó a la llamada Indigna de compasión, volvió a concebir y tuvo otro hijo. Entonces el Señor le dijo a Oseas: ponle por nombre Pueblo Ajeno, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Con todo, los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el mismo lugar donde se le llamó pueblo ajeno, se le llamará hijos del Dios viviente. El pueblo de Judá se reunirá con el pueblo de Israel y nombrará un solo jefe, y resurgirán en su país, porque grande será el día de Jezreel. Según lo que acabamos de leer, Oseas sí obedeció a Dios, se casó con una prostituta, y según el versículo 3
dice que le dio a luz un hijo. Algunos comentarios bíblicos hablan de que de pronto los otros dos hijos que tuvo Gomer no eran hijos de Oseas, porque el primero dice le dio a luz un hijo, estaba hablando de Oseas. Y también en los otros versículos dice y concibió un hijo, y concibió un hijo. Entonces podemos llegar a pensar que quizás ella no tuvo 3 hijos de Oseas, sino solamente uno. También podemos ver que lo que el Señor daba a entender era que estaba muy enojado con el pueblo de Israel porque se estaba prostituyendo, adorando a otros dioses. Si podemos pensar también que Gomer tuvo hijos de otras personas, también se estaba prostituyendo, yéndose con otras personas, y asimismo el pueblo de Israel estaba prostituyéndose, adorando a otros dioses. Ahora pensemos por un momento. ¿Qué es lo que le está quitando la prioridad a Dios? ¿Será que en este momento nosotros no construimos un altar y hacemos, o quizás sí, hay personas que de pronto lo hacen, pero nosotros podemos decir que a veces no le damos la prioridad a Dios y no ponemos a Dios como esa prioridad, sino que adoramos otras cosas, quizás la familia, el empleo, la salud, y no estamos pensando que Dios debe ser nuestro todo. Lo que el Señor quería era que el pueblo de Israel volviera a su Dios, volviera a adorar al Señor y no se prostituyera adorando a otros dioses. Y es algo que debe quedarnos en nuestra mente y en nuestro corazón. Si de pronto estamos adorando otras cosas, que podamos recapacitar y decir: yo debo adorar al Señor, mi Dios, mi único Dios verdadero. Sigamos con el capítulo 2 del 1 al 8. Llamen a sus hermanos, pueblo mío, y a sus hermanas, compadecidas. Échenle en cara a su madre que ni ella es mi esposa, ni yo su esposo. Que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y de entre los pechos los adornos de ramera. De lo contrario, la desnudaré por completo, la dejaré como el día que nació, la pondré como un desierto, la convertiré en tierra seca y la mataré de sed. No tendré compasión de sus hijos porque son hijos de prostitución. Su madre es una prostituta, la que los concibió es una sinvergüenza, pues dijo: quiero ir tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis vestidos. Por eso le cerraré el paso con espinos, la encerraré para que no encuentre el camino. Con ardor perseguirá a sus amantes y al no encontrarlos dirá: prefiero volver a mi primer esposo, porque antes me iba mejor que ahora. Ella no ha querido reconocer que yo soy quien le da el grano, el vino nuevo y el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro. ¿Y qué hizo con ellos? Falsos dioses. Seguimos viendo que el Señor estaba enojado con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos volvieron a sus dioses antiguos, volvieron a adorar a otros dioses. Pensaron que ellos les daban muchas cosas que el Señor no les daba. Se empezaron a fijar en lo que supuestamente estos dioses podrían darles y no vieron todo lo que el Señor les había dado. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo sacó de esclavitud. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel un tiempo después? Empezó a añorar estar en Egipto de nuevo, porque supuestamente estaban mejor allí, pero en realidad estaban en esclavitud. Muchas veces nosotros empezamos a añorar tiempos pasados donde estábamos en esclavitud, esclavos al pecado, esclavos a una relación, esclavos a un familiar, a un trabajo. Estábamos atados y empezamos a añorar eso porque supuestamente estábamos mejor, pero se nos olvida que Dios nos da cosas buenas, cosas nuevas, que Dios, nuestro Padre, tiene compasión y cuidado de nosotros. El Señor le había dado todo al pueblo de Israel, pero ellos eran desagradecidos. Y también me gusta mucho pensar eso. ¿Será que nosotros en este momento estamos siendo desagradecidos? De pronto sí estamos en este momento recapacitando y pensando tantas cosas buenas que teníamos antes y tan desagradecidos que fuimos. Tanta libertad que teníamos antes y tan desagradecidos que éramos. Tanta libertad para adorar, congregarnos, estar en unidad, levantar nuestras voces juntos como hermanos. Y ahora podemos decir: wow,
Qué difícil es no poder congregarnos, qué difícil es no poder estar allí en nuestra iglesia adorando a nuestro Dios. Porque sí, nuestro Dios nos ha dado todo y más de lo que nosotros pensamos, soñamos, más de lo que nosotros imaginamos, nos ha dado y nos dará. Porque recordemos ese versículo que dice: a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan para bien. ¿Y cuántos amamos al Señor? Todos amamos al Señor. Todos los que estamos viendo en este momento este mensaje, amamos al Señor y deseamos agradarle. Así como Oseas le dio todo a Gomer, su esposa, asimismo Dios le dio todo al pueblo de Israel. Pero Gomer lamentablemente estaba esclava del pecado, estaba esclava a su pasado. Y muchas veces debemos aprender a soltar nuestro pasado para recibir todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Gomer podría estar enceguecida por todo lo que supuestamente sus amantes le estaban dando en ese momento, cuando se fue con ellos, enceguecida con eso, pero se le olvidó que en realidad el que todo se lo había dado era su esposo, porque la sacó de donde estaba y la amó, porque Oseas amaba a Gomer. Y aquí sigue un tema que me parece muy hermoso y ya se ve más que todo la misericordia, la compasión de Dios. Ya vimos que el Señor estaba enojado por todo lo que el pueblo de Israel estaba haciendo, pero aquí a continuación vamos a ver la misericordia que el Señor tiene con su pueblo, con sus hijos y con nosotros en este momento. Leamos Oseas 2, 14 al 23. Por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Allí me corresponderá, como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. En aquel día, afirma el Señor, ya no me llamará mi Señor, sino que me dirá esposo mío. Te quitaré de los labios el nombre de tus falsos dioses y nunca más volverás a invocarlos. Aquel día haré en tu favor un pacto con los animales del campo, con las aves de los cielos y con los reptiles de la tierra. Eliminaré del país arcos, espadas y guerra, para que todos duerman seguros. Yo te haré mi esposa para siempre y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad y entonces conocerás al Señor. Aquel día yo le responderé, afirma el Señor. Yo le responderé al cielo y el cielo le responderá a la tierra. La tierra les responderá al cereal, al vino nuevo y al aceite. Y estos le responderán a Jezreel. Yo la sembraré para mí en la tierra. Me compadeceré de la indigna de compasión. A pueblo ajeno lo llamaré pueblo mío, y él me dirá mi Dios. Qué hermoso es poder ver la misericordia del Señor a pesar de que nosotros somos tan pecadores. Específicamente el versículo 14 habla de que se llevará al pueblo de Israel al desierto. Y yo pienso que el Señor nos lleva al desierto para que no tengamos ninguna distracción, porque en el desierto no hay nada, está solo, ¿cierto? Entonces el Señor nos lleva al desierto para que nosotros estemos enfocados en Dios, para que podamos poner nuestra mirada firme y fija en Dios. Y cuando nosotros nos enfocamos en Dios, podemos encontrar soluciones a muchos problemas, a muchas dificultades, a muchas necesidades. El desierto es un lugar difícil. Muchas veces decimos, ay, ¿cómo estás? No, la verdad, estoy en un desierto, estoy pasando por una crisis. Pero qué lindo es poder ver que en el desierto el Señor nos habla con ternura, que es más fácil escuchar la voz de Dios porque no hay nada que nos distraiga. Estamos enfocados en qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que estamos haciendo mal y que el Señor nos corrija. Y el Señor estaba dispuesto a restaurar esa relación con el pueblo de Israel una vez más. ¿Y cómo? Con un compromiso matrimonial, porque dice que ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás esposo mío. Es algo más allá, más profundo, es un amor profundo. Recordemos que en el capítulo 1, versículo 9, el Señor habla de que uno de los hijos de Gomer se llamaría pueblo ajeno. Entonces antes el Señor le estaba diciendo, ustedes ya no son mi pueblo, yo ya no soy su Dios, pero Él vuelve a hacer su pacto y Él vuelve a tener misericordia
de nosotros, de su pueblo, de sus hijos, y vuelve a decirme: sí, ustedes son mi pueblo, sí, yo seré su Dios y seré más que eso, seré su amado y ustedes serán mi amada. El objetivo de Dios con la vida de Oseas era mostrar la infidelidad que el pueblo de Israel había tenido con él. Su esposa Gomer había sido infiel, se había prostituido, lo había dejado, y asimismo había hecho el pueblo de Israel con Dios. Y pensemos, nosotros hemos hecho en este tiempo, en nuestra vida, eso mismo con nuestro Dios. Lo hemos dejado, nos hemos alejado de Él, hemos puesto nuestra mirada en otras cosas, hemos sido infieles con el Señor, con nuestro Dios. Dios estaba muy molesto con el pueblo de Israel y por lo tanto los corrigió, pero también tuvo misericordia y les habló con ternura. Después de todo lo que hizo Gomer al haberse ido y dejado a su esposo, el Señor le habla otra vez a Oseas y le dice: ve y búscala, ve y ámala. Y el ejemplo que pone es: ámala como yo amo al pueblo de Israel, ámala como yo elijo al pueblo de Israel. Y asimismo el Señor es con nosotros ahora. Él nos ama, a pesar de que nosotros somos tan pecadores, tan infieles. El Señor nos ama, el Señor nos elige. Y Oseas, yo me imagino que Oseas fue buscándola y no la buscaba normal. Me imagino que estaba desesperado buscándola porque él la amaba. También me imagino que estaba en un conflicto pensando: pero ¿por qué debería ir a buscarla si ella me dejó? Y eso mismo podemos pensar: Dios, ¿por qué nos busca si nosotros muchas veces lo dejamos? Pero aún así Él va, nos busca, nos encuentra y nos ama. Nos da un nombre, nos escoge, y Él mandó a su Hijo para morir en la cruz por amor a nosotros, porque nos amó con amor eterno. Hoy podemos llegar a la conclusión de que nuestra historia se parte en dos: antes de encontrarnos con el Señor y después de encontrarnos con el Señor. Este es el tiempo de encontrarte con Dios y recapacitar. Puedes llegar a la conclusión de que Él borró toda iniquidad, Él borró toda culpa, Él quitó todo pecado, todo error. Él te restauró y ahora eres su hija, eres su hijo amado. Recuerda entonces dejar a un lado todo lo que no es prioridad y que Dios se convierta en tu prioridad. Que no vuelvas a adorar otras cosas, otros dioses. Ya tú sabrás qué es lo que roba ese primer lugar a Dios, y que puedas volver a Él y amarle, así como Él te ha amado y te seguirá amando por la eternidad. Así que oremos en este momento dándole gracias a Dios porque Él nos rescató, porque Él fue al encuentro por nosotros y nos ama. Señor, te damos muchas gracias, Padre Santo, por este día. Gracias, Espíritu Santo, porque tú hablaste y seguirás hablando a nuestras vidas, y tú, Señor, nos amas con amor eterno. No queremos volver atrás, no queremos retroceder, queremos ir hacia adelante, queremos mirarte solamente a ti y tenerte como nuestra prioridad por el resto de nuestra vida, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú sanas todo dolor, tú sanas todo sufrimiento que cualquiera de mis hermanos que esté escuchando esté pasando por este momento. Tú suples toda necesidad y nosotros descansamos y confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén.